veure, actualment, legalment és la Festa Nacional d'Espanya, per un decret, la llei que van fer l'any 87. D'acord? Bé, el tema que parlarem avui és colonialisme vist des de Sud-amèrica o Llatinoamèrica, com se'n digui, i per aquest motiu tenim la Rosa Palomino, que és peruana, en Magil, que és de Colòmbia, i el Gustavo, que és de Cuba. Cada un d'ells parlarà... Ara! Hola, gràcies. Fantàstic, aquests conferenciants. Cada un d'ells parlarà durant 15 minuts i després podem tenir una conversa i un diàleg. Calculava més o menys fins a la 1 i pico, però bueno, si la cosa s'allarga, etc. En Gustavo començarà primer perquè té un altre compromís i haurà de marxar d'aquí sobre 2:15. A veure, només 3 cosetes petites. Primer, colonització, jo diria que és similar a acte de barbària, encara que ens ho han venut al revés. Aquesta és una qüestió. Les independències nord-americanes van començar el 19, si no recordo malament, amb Haití, el 804, i acaben en Cuba durant el segle XIX. Segurament el factor que va influenciar aquestes independències són la Declaració dels Estats Units del 1776, la Revolució Francesa i després les guerres napoleòniques. I ells ho saben més bé que jo, i si no m'equivoco, que em corregeixin. Després, què haig de dir d'ells? La Rosa Palomino es defineix com una catalana nascuda al Perú. Va venir a Catalunya a 18 anys, havia començat a estudiar psicologia a Lima, a la Universitat de Sant Marcos, i va continuar aquí els estudis de psicologia. Després s'ha dedicat també a la psiquiatria, diu aquí, infanto-juvenil. Ell actualment és de l'Assemblea de Representants i també de No canviïs la llengua, que és una promoció de cara al català, etc. Bé, dit això, res més. En Gustavo és cubà i és de l'Associació de Cubans a Catalunya, Josep Martí, o José Martí. Va ser dirigent de la UGT, que és la Unió de Joves Comunistes, i també professor adjunt en el Partit Comunista de Cuba. I fa 15 anys que és a Catalunya. En Magil és colombià, fa molts anys que viu a Espanya, està nacionalitzat i és escriptor, actor i director de teatre. Té el Premi Nacional de Novel·la, editorial Plaça Geners del 81, i després ha escrit llibres sobre el conflicte colombià. Concretament, un llibre que es diu Colòmbia, una salida democràtica al conflicto, que es va anar reeditant amb el temps. L'últim que ha escrit és el 2010, El viaje insurreccional por América Latina, el 2010. Bé, només vull recordar, quan era petitet, que em deien por el imperio hacia Dios, España unidad de destino en lo universal, somos una minoría inasequible al desaliento y la lengua como arma del imperio. Tots els imperialismes utilitzen la llengua per substituir la llengua original i així fer perdre d'alguna manera el fet identitari. Ara passem un petit vídeo que és tragicòmic, perquè fa riure però és tràgic, per inaugurar una mica la sessió. Primer parlar amb Gustavo, després la mateixa Rosa, sempre bé. Sí, Rosario. I després en Magil. Bé, senyora Garcés, quan acabi fem un torn de paraules. Tenen 15 minuts cadascú, i ja els he dit que com que són gent que els agrada molt enrumar, que els controlaria perfectament i els avisaria els 15 minuts. D'acord? Molt bé. Sí, Gustavo, passo el micro perquè començaràs tu, per primer mirarem el vídeo aquest. Ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó al continente. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo,
y con todo ello aportó valores y principios como las bases del derecho internacional o la concepción de los derechos humanos universales. El concepto, digamos, de imperio ha sido tradicionalmente desdeñado en la historia, a pesar de que es uno de los factores de transformación más grandes de la historia de la humanidad. Se trata de enseñar y defender las culturas de España y en español. Pues hoy el español sigue siendo ejemplo de universalidad hispánica. Ustedes aquí tienen la poca vergüenza de pedir traducciones simultáneas. El imperio es casi lo único que ha sido capaz de superar la horda, la tribu o la nación, si quieres, ¿no? Nunca condenan a quienes se creen muy héroes por acosar a camareros, a dependientes, a sanitarios que desean expresarse en castellano en sus trabajos con total libertad y son sometidos a linchamientos. ¿Qué problema? Que desde la estructura política el castellano no existe. A ver si usted va a Cataluña y ve un cartel de una administración autonómica, nacional, de todo en catalán, no en castellano. El poner una lengua aldeana en el mismo lugar constitucional del español, una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo, es una aberración constitucional. No es igualmente legal lo que no es igual. Oído, que utilice la lengua común, que todos lo podemos entender. No creemos un incidente. Entonces, si usted sigue en catalán, yo tendré que retirar la palabra. Usted va a contestar en castellano. Si no quiere contestar en castellano, esto es muy sencillo. Se levanta, asume las consecuencias legales de su negativa, contesta y hemos terminado. Cervantes paseando por Cataluña, por Barcelona, de la mano del Quijote, hablando en un español ya entonces, lengua común, popular, propia de todo el pueblo y por ende también de los catalanes junto al catalán. ¿Por qué? Porque esta sociedad es una sociedad bilingüe. Esto de la lengua propia no existe. No existe conceptualmente. No existe. Que desde hace unos 5 siglos el español es lengua principal de Cataluña por decisión de los propios catalanohablantes. El castellano no aparece impuesto por la dictadura del general Franco por Felipe V. El castellano se abre paso, incluso en la Cataluña del siglo XII, porque era la lengua que podían utilizar todos para entenderse. ¿Qué es eso de bilingüismo? ¿Qué es eso de las mismas horas para el español que para el catalán, que para el euskera, que para el gallego, que para el mallorquín, que para el bable, que para la fabla aragonesa o que para el castúo? Pero coño, si lo que se habla en todo el mundo es el español. Utilizar la lengua menos útil para la comunicación es de bobos, además de una falta de respeto para los oyentes. El catalán es una lengua de andar por casa, pero sería una lengua universal. Es de un catetismo. Es que son, lo vuelvo a repetir, joder, si lo decía Fania, somos paletos. Digo en la primera persona del plural. Somos para Gustavo Campobis. Buenos días a todas y a todos. Bueno, primero que todo, como cuando llegué yo dije, lamentablemente yo voy a utilizar el castellano, simplemente no porque me sume a toda esa barbaridad de justificaciones y excusas para utilizar lo que es la colonización, sino simplemente porque me gusta este acento cubano que tengo y que yo creo que me hace más original e idéntico a lo que ustedes esperan de un cubano y demás. Bueno, no voy a hablarles de la historia de cómo surgió la fecha del 12 de octubre, me imagino que todos ustedes tengan que conocer sobre el tema, ni tampoco me voy a hacer la cronología de barbaries que se cometió con el genocidio de esa llamada, entre comillas, intercambio cultural que nos quieren vender como excusa para poder justificar todo ese genocidio que hubo de poblaciones autóctonas de nuestra América. Y cuando hablo de nuestra América, hablo de la América que hablaba Bolívar, de la América que hablaba José Martí, que no era la América sanjona, sino la otra, la que fue colonizada por España, fue masacrada por España, fue expoliada y robada por España, y que lamentablemente después
ha sido neocolonia del imperialismo. Hablarle de eso, yo creo que más que caer en el mismo discurso de tratar de darle a ellos visibilidad con respecto a cómo han llevado adelante toda esta barbarie, y en el caso de Cuba, que lamentablemente hemos perdido la población originaria con esta colonización, y lo que se quedó allí más bien fue un ajiaco compuesto por esa colonización española, y al mismo tiempo con la introducción de los esclavos africanos. Y esa es la mezcolanza que ha quedado, que nosotros decimos en Cuba, que es un ajiaco conformado, que poco a poco con los años fue tomando una identificación propia, y principalmente gracias a un presbítero, Félix Varela, que es el que nosotros por historia tenemos identificado como el que nos enseñó a pensar. ¿Pero por qué? Primero porque Félix Varela comprendió que la única manera para el desarrollo de Cuba y las nuevas generaciones de lo que nosotros llamamos criollos y reyollos, pues era la separación, la independencia total de Cuba de la colonización española. Y él llevaba 3 tareas como fundamento. Primero era lograr la independencia de Cuba. Segundo era la instauración del republicanismo dentro del país. Pero lo fundamental, para poder llegar a eso, primero que todo había que constituir los fundamentos metodológicos para poder llegar y enseñar a esa población que ya empezaba a sentirse separada de lo que era la metrópoli española, empezar a enseñar por sí mismo. Y para eso había que crear los fundamentos metodológicos para eso. La transformación de la identidad de ser una metrópoli, de ser una colonia, a tratar de ser un país independiente, pasó principalmente por crear los fundamentos de la cultura, a buscar todo aquello identitario que nos separaba, que se había conformado dentro del componente de la sociedad que existía en Cuba y que al mismo tiempo ya no se sentía identificado con lo que imponía la corona española. Y sobre eso se dio en Cuba una revolución que podemos llamar revolución filosófica, porque no solamente fue Félix Varela, fue José de la Luz y Caballero, Saco, José Martí, Heredia y tantos otros que participaron en la conformación principalmente del pensamiento del cubano, de esa nueva sociedad que había que crear como nación y que empezara a tomar características de nacionalidad. Bueno, quedaba pendiente cómo lograr la independencia. Habían 2 vías. O la vía pacífica, imposible de lograr con la corona española, principalmente porque me da gracia cuando hablan de tribus y hordas, cuando los que fueron a colonizar las Américas fueron realmente unas hordas de delincuentes y demás, principalmente que acompañaron a Colón y después que fueron a tratar de llevar, como dice Galeano, fueron con la espada y la cruz, y cuando cerramos los ojos nos quedamos con la cruz y ellos seguían con la espada. Pues bien, pues la única manera era o por la vía pacífica, imposible, o por la vía armada, que Félix Varela al principio no comprendió, no había logrado ver, principalmente porque entendía que lo que se estaba gestando como sociedad, identidad cubana, todavía quedaba mucho rezago de nietos y bisnietos de españoles que les era imposible incluso levantar un fusil y disparar contra sus parientes, aunque fueran de ideales diferentes. Y eso se siguió llevando principalmente a una juventud criolla, aún pudiente en Cuba,
pero que empezaba a entender que sus antepasados no representaban sus intereses para el nuevo país que ellos estaban viviendo. Y esa gestión que se llevó a través del periodismo, un instrumento que utilizó Varela principalmente para llegar a esa sociedad culta y medianamente culta que existía, ya que él comprendía que era difícil llegar a los esclavos que eran analfabetos, que no sabían y que incluso hablaban un lenguaje propio que traían desde sus tierras y que no se quedó enraizado en la sociedad cubana o en la evolución de la sociedad cubana, y entendió que todavía había que madurar la cultura, que era el cuerpo fundamental de la nueva nación. Fue José Martí, años después, quien comprendió que ya estaba creada la base para llevar adelante una revolución que no se divorciara, pero que tampoco fuera cruel con mucho de lo que, con el llamado pueblo español, sino que fuera capaz de luchar contra esas hordas que fueron a colonizarnos, pero que también fuera amable con aquel pueblo que quedó del lado acá y que no estaba de acuerdo tampoco con las guerras que se estaban llevando en América. Y fue José Martí quien llevó a través de la guerra necesaria, la tercera guerra independentista, la primera había sido en el 68, la guerra de los 10 años, que se quiso obstaculizar con el famoso pacto de San Juan, y que Antonio Maceo, un criollo cubano, mulato, dijo que no era la vía de la rendición la única manera de construir un nuevo país, y a través de la protesta de Baraguá pues continuó la lucha. Vino la guerra chiquita en el año del 78 y después vino la guerra necesaria, que es la que fundó José Martí, la que organizó José Martí, que empezó en 1895, que lamentablemente fue frustrada por la intervención imperialista yanqui. Comenzó para la Cuba la segunda colonización, porque aunque ya era mal visto llegar a un país, invadirlo e imponer un gobierno extranjero, aunque lo tuvimos, era más fácil tratar de poner un gobierno local, pero que siguiera sirviendo a los intereses foráneos, a los intereses imperialistas. Y esas ansias de acabar con el genocidio, con el crimen, con el expolio, al cual hemos sido sufridos, y no solamente Cuba, la mayoría de los pueblos de América del Sur, donde también sufrieron esa segunda colonización, pues era a través de la lucha armada que se cristalizó en la lucha rebelde encabezada por Fidel Castro. Y en enero del 59 logramos ese triunfo. Y empezó un proceso de transformación. Un proceso que, como decía el propio Antonio Maceo, la revolución no es la lucha armada que llevamos en la manigua, en el monte, sino la revolución es lo que vamos a construir después que lleguemos al triunfo, porque al final y al cabo el trayecto que venía después no iba a estar plagado de flores, sino de obstáculos. Y en el caso de Cuba ha sido bastante llena de minas ese camino para seguir desarrollando lo que hoy en día tenemos allí, una sociedad que lleva más de 63 años en revolución y alcanzando conquistas constantemente, principalmente un proceso socialista construido con el pueblo, con la participación del pueblo y para la voluntad de lo que desea el pueblo. Y eso es el sentimiento que hoy en día el proceso político cubano lleva adelante, donde su pilar fundamental es anticolonialismo y antiimperialismo. Hablar de anticolonización, como decía el compañero Frederick, sin hablar de esa gente imperialista que al
fin y al cabo también lleva colonización, subyugación, expolio y robo, pues es imposible no condenar esa barbarie que comenzó con la llamada transculturación o intercambio cultural a las Américas, que realmente no tiene otro nombre que no es genocidio. Gracias. Manuel, ¿quieres continuar tú? ¿Sí? No, dice que prefiere que... Sí, porque d'aquesta forma anem desendreçats. Tu també parlaràs de genocidi i després ja continuem. Pues yo había preparado un pequeño escrito. ¿Por qué celebrar el descubrimiento de un genocidio? ¿Cómo celebrar un genocidio? Tal vez para evitar que siga sucediendo. Sin embargo, la idea de un descubrimiento es absurdo por el hecho de que dicho encuentro fue una masacre en todos los sentidos. Fueron bien recibidos y los conquistadores o descubridores llegaron con toda su maldad y pillaje. Los anfitriones amerindios fueron tratados con crueldad, bajeza y traición, como las vividas por Atahualpa en Perú y Manco Cápac en México, traicionados por los conquistadores que arrasaron con las culturas y los pueblos amerindios. Los sobrevivientes se han mantenido en resistencia a lo largo de América. Un continente amerindio fue sacrificado por cuenta de la Biblia y la supuesta civilización. Los pueblos y las culturas en resistencia durante más de 500 años se mantienen. ¿Cómo se mantuvo el paro cívico nacional en Colombia, que conlleva el estallido social, que finalmente los colombianos por primera vez consiguen elegir a un candidato del pueblo? Un revolucionario que como senador no dio el brazo a torcer frente a situaciones como la corrupción. Es de señalar en este sentido que es después de 200 años, 200 y pico de años, que se logra por primera vez un gobierno elegido por el pueblo y para el pueblo de Colombia. Si bien la independencia, un gobierno de izquierda, por primera vez en la historia colombiana, lo oyó la ONU en pleno, una intervención plena de lucidez, el cuestionamiento frente a la realidad que vive el planeta. Fue el grito de Munch en lo político. Me refiero a la intervención, a la primera intervención del presidente Gustavo Petro en la ONU hace menos de 10 días. Si bien la independencia del colonialismo español fue un logro, la realidad es que se logró sacar a los colonizadores, pero quedaron sus enfermedades y males. La Biblia, en sus distintas versiones evangélicas cristianas, tienen gran influencia entre la población y la corrupción, que es un mal endémico en los gobiernos latinoamericanos, hace que las autonomías y el concepto de soberanía lo perdieron hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Me refiero a lo que decía el compañero Gustavo de la llegada del comandante Fidel Castro y el comandante Che Guevara en el tiempo de la Revolución Cubana en enero de 1959. La Biblia, en sus distintas versiones evangélicas cristianas, tiene una gran influencia entre la población y la corrupción, que es un mal endémico en los gobiernos latinoamericanos, hace que las economías y el concepto de soberanía lo perdieran
hasta que llegó el comandante y mandó a parar. El escarmiento que pretendieron provocarse les fue en contra y tuvieron que salir a aceptar la autonomía de los pueblos amerindios. La mente colonizadora sigue presente en la mentalidad humana. Países como Inglaterra, Francia, Alemania, España aún manejan esos esquemas de considerar a los de ultramar personas menos capacitadas que ellos. Habría que hablar de una xenofobia social por parte de quienes han gobernado bajo el esquema de subyugación al capital transnacional. La entrega de soberanía a cambio de dádivas ofrece concesiones a este capital transnacional. Una oligarquía que no llegó a burguesía porque se consideran estar más allá del bien y del mal. La corrupción mantiene a unos cuantos en los intrínculos del poder y la politiquería que durante más de 200 años han gobernado con mentalidad feudal de ambos. Y esto se vive al día de hoy y creo que el mejor ejemplo lo vivimos ese 1 de octubre que tanto daño ha causado a la soberanía, pero también ese grito de dignidad de tal vez una de las culturas que más ha influenciado, yo diría que a España, porque no podemos olvidar que el libro fundamental que es con el cual nace lo que se puede llamar el castellano o el español, que es Don Quijote de la Mancha, tiene unas raíces totalmente catalanas, ¿no? Aunque es una diversidad en la cual todavía no se han puesto de acuerdo los historiadores. Lo cierto es que don Miguel de Cervantes, cuando escribe Don Quijote de la Mancha, lo hace como un homenaje a ese otro gran libro que se había escrito 100 años antes, que es el Tirano Blanco de don Joan Martorell. Está bien conmemorar para no olvidar la clase visitante que se sintieron descubridores, lo que les ensegueció la mente por cometer tal montaña de pueblos y culturas, con la maldad que caracteriza a quienes van de guerreros y se enorgullecen de sus crímenes. La gesta sangrienta de Cristóbal Colón y sus conquistadores está llena de anécdotas que denotan crueldad. No así lo celebran como descubrimiento cuando en realidad fue destruimiento. Porque allí no solamente se destruyeron vidas, se destruyeron culturas ancestrales. Y a cuenta de un libro que se conoce como la Biblia, pues trataron, lo intentaron por más de 200 años de acabar esas culturas ancestrales que han resistido durante todos estos siglos. En realidad fue destruimiento. El momento actual del despertar de América Latina al lograr gobiernos de izquierda es de considerar, si le damos la vuelta al mensaje de lo que ocurrió cuando la barbarie se impuso a la razón y el conocimiento. La invasión salvaje a la que están acostumbrados, en los que se consideran primeros mundos y continúan controlando colonias. Es necesario resistir sin descalificar al otro por no compartir ideas descontroladas de análisis, cuando la praxis marca el ritmo de los procesos. Es de considerar la autodeterminación de los pueblos como un derecho,
defender la soberanía e identidad de las culturas ancestrales. Al día de ahora, lo que consideran los indígenas la medicina para la civilización de la guerra es una droga. Es absurdo considerar que plantas medicinales como la hoja de coca o la marihuana sean consideradas psicotrópicas, como el peyote en México, los hongos o el cacao sabanero en América Latina. No estaría más que Occidente reconsiderara su papel colonialista que mantiene en pleno siglo XXI. La soberanía de los pueblos no puede estar sometida, tal como ocurre con el nuevo orden mundial, que se sostiene gracias a las guerras que van organizando cuando les conviene. Lo que ocurre ahora en Ucrania es vergonzoso para los bandos enfrentados. Realmente el títere, paréntesis, y con gran respeto a estos personajes, cierro paréntesis, su discurso se queda en asusar la guerra contra su propio pueblo. Nunca había visto a un dirigente en el mundo pidiendo armas para acabar con su pueblo. Es la primera vez en la historia de Occidente donde vemos semejante barbaridad, antes que el diálogo y la... Resulta que la guerra cuesta y desgasta. De ahí el llamado que hace el presidente Gustavo Petro a la comunidad internacional, la ONU, para que entre todos cuidemos el planeta. Está cerca la paz. En apenas 2 meses un país en guerra lucha por la paz. No obstante, es un proyecto social renovador e inquieta a los Estados Unidos, liderazgo que se comienza a sentir en América Latina. Un despertar del marasmo neoliberal que saquea a los pueblos cuando hay corrupción. Es de considerar una América Latina integrada en cuanto a la defensa soberana del territorio. Es lo que puede ocurrir pronto con el regreso de Lula da Silva en Brasil, después de una persecución y prisión injusta. La defensa de la Amazonía es quizá uno de los puntos que más une a Latinoamérica. Las señas de identidad que han prevalecido y siguen en resistencia. Lo cierto es que ni con la Biblia van a conseguir que los indígenas renuncien a su soberanía e identidad cultural, ancestral y su bienestar social, como el de cualquier comunidad. La autodeterminación de los pueblos es quizá uno de los derechos que se siguen vulnerando, incluso en países que se consideran desarrollados. Razón de más para reivindicar el grito de resistencia de los ancestros, para seguir gritando con la guardia indígena: guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi patria, por mi tierra. Resistencia. Muchas gracias. Moltes gràcies companys del Consell Local de Sabadell per aquesta invitació tan maca. Moltes gràcies a Manuel i a Gustavo. Subscric totes les vostres paraules. Realment Llatinoamèrica va viure un genocidi del qual encara estem esperant que ens demanin perdó, en comptes de que l'estat espanyol, la monarquia espanyola, continuï reivindicant i sentint-se orgullosa d'aquella barbàrie que va cometre en els nostres pobles. Començant per destruir les nostres llengües, que gràcies a que afortunadament els nostres pobles estan sent més conscients de la riquesa, de la importància de les nostres llengües, afortunadament estan sorgint persones que comencen a protegir el quítxua, comencen a protegir l'aimara, intenten protegir els nostres arrels. En aquest sentit, i el títol que em va posar a la meva xerrada, que és com passar de ser immigrant a ciutadà català, és precisament gràcies a la llengua.
Jo, quan vaig arribar aquí fa 32 anys, vaig passar per diferents fases. Vaig arribar com turista perquè venia a visitar a un dels meus germans que estava estudiant aquí i l'altre estava treballant. Com havia una vaga important en la meva universitat, vaig acabar demanant la meva documentació i em vaig presentar a la Universitat de Barcelona per continuar els meus estudis en la Facultat de Psicologia. Vaig tenir la sort que em van acceptar, em van validar una assignatura que es deia Antropologia Social i vaig continuar els estudis aquí. Durant l'etapa en la que jo era estudiant vaig sentir molt a gust. El meu procés d'aprenentatge del català va ser molt fàcil, va ser molt còmode. Jo anava a les classes de la meva facultat de Psicologia i em trobava que les classes evidentment eren en català perquè vivim en Catalunya. Per tant, el que jo feia era prendre anotacions del que jo entenia. Els espais en blanc es multiplicaven perquè al començament no entenia gaire i el que feia era demanar els apunts de les meves companyes que prenien els apunts en castellà. Amb el pas dels anys, aquells forats en blanc desapareixien perquè jo cada vegada entenia perfectament el català. Quan va aparèixer el WhatsApp, em vaig adonar que jo no sabia escriure en català i a mi em feia molta vergonya respondre als whatsapps que jo rebia en català i això va fer que jo m'apuntara al Centre de Normalització Lingüística per poder aprendre el català. Vaig arribar fins al nivell C, el vaig acabar, vaig intentar el nivell D, però ahir sí, per feina, vaig haver de deixar-lo, que és una que tinc pendent de retomar. I en aquest sentit, per sentir-te ciutadà català, hi ha dues coses que trobo que són molt importants. La llengua és imprescindible. La llengua és imprescindible, no només perquè t'obre les portes a entendre la nació catalana, sinó també perquè, almenys en el meu cas, em va fer sentir més propera d'aquelles llengües que s'estan perdent a Perú, el meu país d'origen. Em va reconciliar amb aquest desdeny que jo tenia con respecte al quichua. El meu pare va néixer al Cusco, ell parlava quichua, però a cap dels seus 4 fills ens va ensenyar el quichua. Per què? Perquè la concepció que es tenia d'aquesta llengua és que era una llengua de pagesos, una llengua de gent pobra, una llengua de gent ignorant. Per tant, ell mai ens va ensenyar aquesta llengua. Quan jo arribo aquí a Catalunya me n'adono d'aquest símil que estàvem visquent i que d'alguna forma aquí sembla que pot ser que soni una paraula molt gruixuda, però que d'alguna forma el genocidi que nosaltres vam viure a Llatinoamèrica, vosaltres ara mateix ho esteu visquent. Perquè tot el que fa l'estat espanyol és intentar destruir, desaparèixer tot el que signifiqui la nació catalana. I per això el primer que fa és anar contra la llengua. Per tant, ara mateix el que parla català és un ignorant, ja ho hem vist en l'actitud que tenen els contertulios de canals vistos per moltíssims milions de persones. Aquest és el tarannà que té la gent a Espanya, lamentablement, que no es viuen les diferents llengües com riquesa, com cultura, sinó que són menystingudes. I durant anys, si a tu et diuen que el teu, que tant estimes, no val res, t'ho acabes creient. I ara estem en un moment en la nació catalana que ens toca treballar la nostra autoestima com nació,
com país. La nació catalana necessita tenir un estat per defensar-se, cert, però fins que no sigui independent hem de treballar perquè la llengua no es perdi. És importantíssim que els que som nouvinguts, per sentir-se ciutadans de ple dret, aprenguin la llengua, la parlin i la puguin transmetre. Quan aprenem la llengua catalana, no només estem aprenent una forma de comunicar-nos, sinó una forma de reflexionar, una forma de pensar, una forma de ver la vida, una forma de ver altres cultures. A mi m'encanta aquest procés que ha hagut de fer de reconstruir la meva identitat, que jo us deia que vaig arribar com turista, després vaig passar a ser estudiant. Quan em van donar el permís de residència i podia treballar, ahir és quan em vaig sentir immigrant. Però gràcies a la llengua vaig passar a sentir-me una catalana nascuda a Perú, una catalana d'arreu. ¿Y por qué me agrada repetir que soy catalana nascuda a Perú? Porque la nación catalana no es excluyente, la nación catalana suma. Es una delicia que hem estat tan benvinguts totes les persones que hem marxat dels nostres països d'origen, sigui per la raó que sigui, perquè de fet trobo que el ser humà necessita moltes vegades buscar i trobar el seu lloc en el món. Jo almenys després de 32 anys puc dir que el meu lloc en el món és Barcelona, és Catalunya, tot i que m'estimo i estic molt orgullosa dels meus arrels. I com Catalunya no és excloent, puc dir que soc catalana nascuda a Perú. És una delícia poder estar aquí, és una delícia poder estar visquent aquest moment històric en el que aconseguirem que Catalunya sigui independent, i en aquest sentit faig una crida als meus companys que són nascuts a Llatinoamèrica, que hem d'ajudar els nostres germans catalans a aconseguir aquesta independència, perquè al cap i a la fi, quan surts del teu país d'origen, sortim per progressar. I la raó de ser de la independència de Catalunya és el progrés de tots. Progrés de tots els ciutadans catalans. La forma d'aconseguir la igualtat social de totes les persones que viuen aquí a Catalunya, sense cap tipus de diferència. Per això constantment hem de ser estar molt alerta, perquè des de l'estat espanyol ens bombardegen i ens intenten dividir constantment entre nouvinguts i autòctons, entre catalans d'arreu i autòctons, entre parlants de català i castellà, entre rics i pobres, entre gent d'esquerra i dreta. Constantment l'estat espanyol és expert en dividir-les, o sovint, potser a nosaltres també ens passa això, ens acabem dividint i perdem de vista el nostre objectiu, que és la independència. En tot cas, sempre no canviar la llengua, sempre recordar que la forma com tenim tots d'adaptar-nos és a través de la llengua, i la forma de que no vivim un genocidi a la nació catalana és a partir de tenir cura de la llengua. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots tres. I ara, no sé, Gustavo, si... Bueno, encara
Si no se pregunta sobre Cuba... Bé, ho dic perquè Gustavo ha de marxar, per tant, si algú té alguna pregunta dirigida a Gustavo, us demanaria que la fes ara perquè ell ha de marxar, Hi ha alguna paraula, alguna pregunta per Gustavo, algun comentari? Le pido disculpas, es que me han solicitado estar en otro acto también hablando sobre el mismo tema y bueno, debo tratar de correr hacia otro lugar dentro de lo posible. No veig cap pregunta, que no veig ara els llums, no? Bueno, de todas formas agradecerle la invitación, me sumo a la invitación el agradecimiento que hizo Rosario. Gracias a habernos invitado a estar aquí y poder exponer, aunque sea un pedacito de Cuba, y acercarlo a ustedes, porque entre Cataluña y Cuba hay muchas cuestiones culturales que nos acerca bastante. Y si me permiten un segundito, y le voy a llamar la atención con respecto a que cuando yo llegué aquí, mi suegro me contó la leyenda del Cimarés de Prus. Y yo decía, eso me suena de algo, pero todavía lo siento un poco lejano y demás. Pero como conmigo siempre acompaña una obra grandísima de José Martí, que aunque está dirigida para los niños, yo todavía con mis 56 años me siento niño, siempre va conmigo. Esa es mi alarga, la que va abajo del brazo, pues es La Edad de Oro. Y me dio por volverla a releer veintena de veces más, y da la casualidad que cuando habla de los tres héroes de Sucre, San Martín y de Bolívar, da la casualidad que cuando va a hablar de la valentía, menciona al niño. Y eso es algo que nos acerca también en cómo José Martín nos trae hasta aquí y nos enseña parte de la historia de ustedes. Muchas gracias. Bé, hi ha alguna pregunta, sigui per Rosario, sigui per en Magil? Allà. Sí, no, jo només volia situar un tema bastant, o un símil del que està passant a Catalunya envers el que hem viscut en una altra, en tot cas, una altra situació, no? Però que hem viscut els països d'Amèrica del Sud. Que és, la pregunta és que li faria a Rosario és: creus que Catalunya som una colònia d'Espanya actualment? O actualment i històricament? Totalment. Totalment. De fet, recordo els primers anys que vaig arribar, que em van convidar a una festa, i xerrant, jo li vaig dir a una persona que era un regidor independentista, i vaig dir que som una colònia. Jo de seguida vaig sentir aquest símil amb el que havia passat en el meu país. I de fet, ara mateix el meu país, i jo crec que tots els països de Llatinoamèrica, estan vivint un neocolonialisme. O sigui, ara les coses han canviat, ja no es fan amb armes, sinó amb grans multinacionals que paguen uns sous baixíssims i que a sobre moltes vegades ofereixen diguem-ne, un treball precari i lamentablement estem així. I un d'altres problemes que tenim a Llatinoamèrica és, per exemple, l'únic que ha plantat cara a la monarquia espanyola ha estat el president de Mèxic. I jo hauria pagat perquè tota la resta de presidents de Llatinoamèrica li fessin costat a ell. Sempre es queda sol demanant que Espanya demani perdó.
i l'únic, el Petro, que en el dia de la seva presa de govern, diguem-ne, m'agrada molt que aquest home no es deixara faltar respecte per el monarca espanyol. Dius, però sí, vens a casa meva, ni tan siquiera te aixeques, no aplaudeixes, i a sobre jo t'he de rendir pleitesia, perdona, això al teu país, al meu no. O sigui, aquesta actitud a mi em va agradar del president Petro, que justament hem d'agrair-li perquè va estar aquí el 1 d'octubre. O sigui que va ser, suposo que com un observador, moltes gràcies, un observador, i això ho va recordar. O sigui, dius, comencem a tenir cada vegada més esperança en que els nostres dirigents, els nostres governants i a Latinoamèrica comencin a plantar cara, perquè dius, home, és que a nosaltres ja tenim estats, però tot i així tenim una actitud genuflexa moltes vegades, perquè encara ens trobem en grans unes famílies que són riques gràcies precisament a aquesta relació amb Espanya, i com sembla la burguesia de tota la Llatinoamèrica és absolutament genuflexa ante la monarquia espanyola. No sé si segur que tu pots aportar també més coses en aquest sentit. Sí, yo creo que si hay algo que ha sucedido en América Latina, yo diría que a partir de la Revolución Cubana se comienza a dar todo un proceso muy interesante, y la llegada de una persona como Manuel López Obrador a México nos ha dado esa gran identidad, como en su momento tal vez lo llevó a ser Allende como referente histórico para América Latina, y ya sabemos todos lo que significó para Allende el haberse atrevido ya no a confrontar las políticas españolas, sino las políticas del sistema financiero internacional. No podemos olvidar que realmente lo ocurrido en Chile en el año 73 fue un golpe militar orquestado por Estados Unidos, y la realidad es que a partir de ahí se inician una serie de golpes militares que vienen luego el de Argentina, el de Uruguay, el de Brasil. Y lo más curioso de todo esto es que, por ejemplo, Colombia vive en el año 48 un primer acercamiento a esa política que vimos en el 73 con Salvador Allende. En el año 48, el 9 de abril de ese año, es asesinado un dirigente liberal socialdemócrata, ni siquiera un socialista, un socialdemócrata, que era José Eliezer Gaitán. ¿Y todo por qué razón? Porque por primera vez un político, un candidato, se atreve a plantear temas como la reforma agraria, como el concepto de la soberanía y otra serie de planteamientos que para nuestra oligarquía era prácticamente como si fuera una revolución. La operación pantomima, pero que aquí en Europa no se conoce demasiado. Y es un plan orquestado y organizado por la CIA en Estados Unidos, con una serie de 3 agentes internacionales que viajan a Colombia y se ubican, uno en la Universidad Nacional y otro controlando a los partidos políticos. ¿Y qué ocurre? Que esta operación pantomima
significaba, y lo hicieron muy, pero muy bien, significaba que la persona, que ya la tenían localizada, que iba a ejecutar a Jorge Eliezer Gaitán, esa persona debía ser linchada por la multitud enardecida. Así fue planificado y así ocurrió. Es decir, en el momento en que es asesinado Gaitán, sucede algo muy curioso para que se den cuenta cómo saben orquestar estos planes, saben cómo organizarlos. Resulta que el candidato, el Jorge Eliezer Gaitán, sale acompañado por un supuesto amigo, colega de partido, de la dirección del Partido Liberal y tal, y cuando ya están en la calle, ese supuesto amigo, y ahí estaba la trampita para eliminar a Gaitán, le dice al candidato: se me quedó algo en la oficina, y se regresa. Y es el momento en que Roa Sierra, el que asesina, el que ejecuta, el que dispara, ya sabía que en el momento en que este señor se regresaba, era el momento en que tenía que ejecutar a Gaitán. Efectivamente lo ejecuta, y justo en una esquina de ese mismo sector, el personaje este de la CIA, enviado a preparar el asesinato, grita a voz en cuello: mataron a Gaitán, y a partir de ahí se inicia eso que se conoce históricamente como el Bogotazo para Colombia. Pero si lo vamos a mirar objetivamente, la operación Pantomima, que es como se llama este montaje del asesinato de Gaitán, era ni más ni menos, por un lado, eliminar a un candidato que había podido en esos momentos desarrollar ese proyecto que hoy en día el pueblo colombiano está esperanzado de que se está logrando con el presidente Gustavo Petro. Pues lo que ha ocurrido ahí es que sencillamente asesinan a Gaitán, y la dirección de los dos partidos montan una supuesta confrontación interpartidista. Pero ¿qué hay detrás de esa supuesta confrontación interpartidista? Algo muy importante, que era la tierra. Desde entonces, el tema de la tierra ha sido uno de los problemas serios de nuestro país, y se crea por primera vez algo que personalmente lo considero el primer gran pacto mafioso de nuestra oligarquía, que se llamó el Frente Nacional, en el cual, después de haber asesinado a más de 300.000 campesinos, y expropiado sus tierras, le dan golpe militar al presidente de los momentos, que era el que estaba promoviendo desde el gobierno esta codificación, y que no era otra cosa ni más ni menos que la expropiación de tierras tanto de liberales como conservadores. ¿Con qué fin? Con el fin de apoderarse de las tierras en esos momentos que estaban produciendo el café más suave del mundo. Es decir, que el café más suave del mundo prácticamente fue abonado con la sangre de más de 300.000 campesinos durante sus años, y en el año 53 montan el famoso Frente Nacional, el golpe militar,
Y como este general que resultó con ambiciones políticas, quiso continuar en el año 57, entonces cuando le montan ese golpe cívico-militar y acuerdan con el señor que se había venido aquí a Siches, en donde se firmó el pacto internacional, que llamaba Laureano Gómez, y regresa este genocida, porque fue un genocida de campesinos colombianos, tanto liberales como conservadores, y logran montar este famoso Frente Nacional, que luego da origen a todos esos nexos del narcotráfico con la clase política tradicional, porque claro, era la única manera de poder ellos mantenerse en el gobierno, y se llega a tal cinismo que, por ejemplo, prefieren que un narcotraficante llegue a ser presidente de Colombia, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez, prefieren que este señor llegue a gobernar durante 2 periodos y, bueno, acabamos de sacar a su títere de la casa de Nariño, porque fue montado por él, y lo que estamos celebrando en estos momentos en Colombia es ese aplazamiento de más de 70 años que significa un gobierno democrático para el país como el que se ha logrado. Es conseguir que un exguerrillero, un revolucionario, por primera vez llegue a ser presidente de los colombianos, y creo que lo está haciendo muy bien y con mucha propiedad, y creo que el pueblo colombiano realmente está muy esperanzado en lo que estamos viviendo. Una pregunta. Chile tiene un presidente izquierda, además con raíces catalanas, ¿cómo es que no se ha apoyado, no se ha aprobado la propuesta de leyes de nueva constitución, que en teoría era mucho más abierta? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha conseguido que la gente votase algo que parecía que estaba hecho para el pueblo? Hay un hecho muy claro en todo esto, y es que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y quiero recordarles que hace 3 años, un poco más, cuando el plebiscito por la paz fue derrotado, un plebiscito por la paz fue derrotado en Colombia, manipulado por los medios de comunicación y la Biblia, los movimientos evangélicos y católicos, porque es que la religión tiene una gran responsabilidad histórica, no solamente en Colombia, yo diría que en toda América Latina, y no podemos olvidar que, por ejemplo, el golpe militar contra Evo Morales, el golpe cívico-militar contra Evo Morales, fue utilizando una Biblia, y no una Biblia de bolsillo, sino tamaño familiar, ¿no? Y lo que ocurrió en Chile fue algo más de lo mismo. Yo diría que sobre todo lo que faltó fue unidad dentro de la izquierda chilena para defender esa constitución que ellos mismos habían trabajado durante los últimos años, ¿no? Y en eso jugaron un papel fundamental los medios de comunicación, y lo estamos viendo al día de hoy, la falta de ética que existe en los colegas que trabajan en los medios de comunicación, sobre todo comerciales o del establecimiento, hace que, por ejemplo, situaciones como la guerra que se está viviendo en Ucrania o la desinformación que existe con respecto, porque no podemos olvidar que todo esto de Cataluña viene desde la guerra de secesión
y yo diría que un poquito antes, y creo que en esto de Chile jugó un papel muy desagradable los medios de comunicación, pero eso incluso creo que va a servir para que el pueblo chileno definitivamente reivindique su derecho a la soberanía, y sobre todo teniendo en cuenta que la llegada de Boric al gobierno se da después de un desmaneo político bastante desagradable en el sentido de que hay mucha división desafortunadamente en la izquierda chilena, y uno de los logros que ha conseguido Gustavo Petro en la izquierda colombiana es precisamente unificar esa izquierda, y al día de hoy, siendo presidente, le está pidiendo a los movimientos sociales, a los movimientos políticos que integran el pacto histórico, a convertirse definitivamente en una sola fuerza para garantizar ser gobierno por unos cuantos años más, no él, sino el candidato que le preceda en el proceso que estamos viviendo. Sí, no hem d'oblidar també que a Xile encara viuen els fills i nets de Pinochet. O sigui que, especialment, si no recordo mal, el Parlament, la Universitat Catòlica de Xile és molt de dretes. O sigui que encara tenim gent allí que d'alguna forma está encantada de formar parte de la oligarquía y de que el pueblo obedece y no tiene veu. Jo voldria tornar a temes molt més prosaics respecte a la gent latinoamericana que viu aquí. Vosaltres sou clarament una excepció, unes ganes de voler-vos integrar, d'aprendre l'idioma. No és l'habitual. Jo ho tinc a casa. El meu gendre veneçolà no li dona la gana de parlar català. Porta 5 anys amb el meu fill. Jo no m'hi he adreçat mai en castellà, però ell ha aconseguit que la resta de la família li parli en castellà. Sí, els àpats a casa meva, ha vingut un personatge, me l'estimo molt, és una bellíssima persona, treballador, fa feliç el meu fill, estem encantats amb ell, però té un sol problema. I a més li he dit així de clar: José, tens un sol problema per ser el geni ideal. I és que no t'ha donat la gana. I a més ho diu obertament, que no ho farà, que no hi troba la gràcia. Per més Enric, perdoneu l'explicació familiar, el José té un germà, veneçolà també, tots dos enginyers informàtics d'altíssima categoria, un ha vingut a Barcelona, l'altre ha anat a Alemanya. Fa 5 anys que viu a Alemanya. Un ja és espanyol, l'altre ja és alemany. I l'alemany, el tercer dia, començava a xaporrejar alemany com si fos una cosa facilíssima. Per tant, hi ha una obcecació. Jo m'agradaria què li puc dir al José? Que els sants collons de seure a casa meva per Nadal i fer canviar la llengua a tothom. Però ho fa d'una manera educadíssima, callat, simplement responent, molt educat. Llavors, sembla que el mal educat soc jo, com ara, perquè m'agafa la demència, perquè no... Ajuda. A tots els que realment obertament ho diuen. El meu germà ha hagut d'aprendre alemany perquè Alemanya és un país seriós, allà es parla alemany, i aquí no cal, o sigui, m'ho ha dit obertament. O sigui, què podem fer? Una miqueta figurativa. No, jo m'hi s'ha aixecat perquè... Podem fer això de... Hoy que ens vam entendre, no sé, cap a la dreta o cap a l'esquerra. A veure, fora de bromes. Aquí l'errada està en canviar la llengua. O sigui, molt bé per tu, que continues
parlar-li en català. Tu tampoc? No, prefereixo que ell no canviarà. O sigui, encara que tots li parléssim en català i féssim com jo, que jo a vegades ho he dit a taula, sisplau, no canvieu, i m'he emprenyat, etc., i veig que els altres m'aguanten, ell no canviarà. O sigui, és igual, encara que tots li parléssim en català, ell no canviarà. Recordo que la primera part és culpa nostra, ho sé eternament, és la batalla que dic amb tots els meus. No sé, vaig anar-hi a un xino i dic, tens paper de vidre? I faig així per gat, i la senyora al costat em diu, no t'entenc, este senyor tiene papel de vidre. Però vostè s'ha cregut. O sigui, a mi m'han corregit per parlar català a gent de fora, és igual. Per tant, entenc aquest primer punt i l'admeto, però en aquest cas concret i molts altres, hi ha un tema interior seu que ni veu la necessitat, ni veu l'interès, i troba que estem sonats, i ho diu clarament, està escopenta contra la paret, i ho diu. A veure, d'entrada, el principal és que tota la família li parleu sempre. Sempre és dir sempre, sense excepcions en la nostra llengua. I jo crec que si vols ja parlo jo, no tinc cap problema. Però una de les coses que jo, el primer argument que faig servir i que és el que jo he après amb la meva pròpia experiència és si no parles el català, tu mateix et tanques una porta. Jo, gràcies a parlar català, jo puc donar un bon... No estaria malament que el José poguessi llegir el que va passar al seu país d'origen. Les llengües no només, el que deia abans, no només ens fan poder comunicar-nos, és que estem transmetent formes de pensar, de fer, de comportar-nos, de ser, etc. Pot ser una de les coses que jo faria seria passar-li les cançons, algunes específiques de Lluís Llach. Per què? Perquè n'hi ha una, per exemple, que diu i volem ser... Exacte. O sigui, aquesta frase és tan important. Què significa volem ser? Què significa volem caminar? O sigui, totes aquestes coses jo trobo que són importants. A veure, jo com psicòloga crec en el canvi. Més immersió que la que ha tingut 5 anys amb una família d'arreu l'ha refusat. Ha arribat al punt que tot això que dius que ja no sé, ja no és. No, ha arribat al punt en què... Doncs, paciència, i seguirem, segur. No sé si pots comentar-lo sobre això. Yo creo que es un problema de identidad que existe. Mira, en este momento se me viene a la cabeza un hecho muy importante que acaba de suceder en Colombia, y es que la embajadora ante la ONU es una mujer indígena, una lideresa indígena, y ella, la oligarquía colombiana, le estaba reclamando que al presidente Gustavo Petro, que porque ella no hablaba inglés. Y lo cierto es que ella es una mujer sabia, viene de las culturas amerindias de la Sierra Nevada de Santa Marta, hija de un mamo que está a punto de cumplir los 100 años. Y lo cierto es que ella se formó para rescatar a su pueblo, y ella, cuando está en la ONU, siempre le saluda en su lengua original y luego en castellano. ¿Por qué razón? Porque dice que
hay que respetar las lenguas originales. Y con base en eso, ella desarrolla todas sus intervenciones, que han sido pocas porque lleva menos de un mes en el cargo, pero siempre defendiendo esa identidad cultural. Y yo creo que la cultura catalana en ese sentido es tan rica y se ha visto tan subyugada frente a la cultura española, pero si lo miramos efectivamente desde Ramon Llull a José Mas y Joan Brossa, el más contemporáneo, no tienen absolutamente nada que envidiar al siglo de oro de la poesía española. Josep Carner està al nivell de Shakespeare, tinc claríssim. Perdó, que jo... Dic que jo tinc més sort que vostè, doncs, perquè la meva dona és del Perú. I va arribar aquí i, clar, la cultura d'allà, o sigui, per la influència espanyola, a nivell de cantat del Camilo VI, quan va vindre aquí va ser com un xoc, no? Perquè, clar, al principi no tenia necessitat de parlar el català. Amb el temps, que sigués independentista, els seus fills, els meus fills, parlen en català. No, y no, parlen en català. A casa, els meus fills hi parlen en català. I sempre ha de ser ella que digui a la gent, quan parla el castellà, no, parlen en català. La culpa també la tenim una mica nosaltres, perquè hi ha molta gent, perquè és important que es disfruta la cultura, no? I de la llengua, però és més important d'alguna manera identificar-se del país. Y la llengua es importantísima. Una de las frases que yo repetía més era: no canvies la llengua, si no, no aprendré mai. Jo continuo pensant com fer-li reflexionar al José. Jo li diria, per exemple, perquè a mi en Twitter m'insulten molt els nacionalistes espanyols i em diuen que hauria d'agrair que jo parlo castellà, i jo els responc: és que parlo castellà com conseqüència d'un genocidi. Jo hauria de parlar quítxua, no castellà. O sigui, això ho tinc en compte. Evidentment que m'encanten les llengües, xapurreo el francès, xapurreo l'anglès, vaig posar-me a aprendre el portuguès, però soc molt conscient de que jo he d'aprendre en algun moment el quítxua. I si soc tan defensora de la llengua catalana és perquè no vull que li passi el mateix que li va passar a les llengües del meu país d'origen. És que el problema, per el que em diu ella, és que el racisme al Perú és precisament amb aquests, els mateixos peruans són racistes amb aquests de l'idioma que dius tu. Són els principals enemics. Sí. Com ha dit aquest senyor, hem tingut molt mala sort, diguem-ne, no? Però, o sigui, jo el que diria primer és que els fets són els que s'imposen. Dues, que en general els humans tendim a ser gandurs. Per tant, si una cosa no la podem estalviar, te l'estalviem. Vull dir amb tot això que això són com lleis de la natura, funciona així. Per tant, hi ha gent com el Rosario, com molta altra gent, que ho entén, perquè té empatia, perquè per situacions personals, com ella pot ser el quítxua, etc., doncs ho entenen i, per tant, fan un esforç. Tenen consciència de que estan visquent en un país on té una llengua, etc. Però la gent que no la té, com el cas
No, que es faci famós, que es faci famós, el José, No. que es faci famós. A la gent que no té aquesta sensibilitat, jo diria que és gairebé inútil, només funcionaria en el moment que tinguem un estat. És que no el deixarem per casa, és que per això, aquí la porta, li diu, no passes, aquí diu que no. Bé, el que es volia dir és que és imprescindible tenir un estat. Per què el seu germà a Alemanya parla alemany? Doncs perquè Alemanya és un estat, així de fàcil. Després, si vols fer alguna cosa, pots provar-ho. I ara t'anava a dir, diguem-ne, una possible idea. Primera, has de dir a tota la família, com deia la Rosario, a casa meva només es parla català. Qui no parli, no el convido, i així de clar. I a partir d'aquí, la gent que ho entengui, doncs han de tenir clar que si anem a casa meva només han de parlar en català. I la segona cosa també és dir, pots dir que no l'entens, que això ja sap que no és veritat i per tant és difícil que funcioni. Paraules. Jo seré molt breu. Doneu compte que el problema de l'idioma del català ens l'han fotut l'estat espanyol fa 5 anys aquí sobre la taula, o potser 8 o 9. Vull dir, el problema de l'idioma no ha sigut mai un problema de convivència a Catalunya, no ha sigut mai. Hi ha hagut gent que parla en català, gent que parla en castellà, però l'índex d'enteniment de la llengua catalana estava ratllant el 90%, a l'immersió lingüística. Com una de les eines que ha utilitzat l'estat espanyol és posar el problema idiomàtic perquè ens distraiem amb el tema de l'idioma. Portem molt temps parlant ara últimament de l'idioma perquè ens l'han fotut a sobre la taula d'una manera molt intel·ligent. I així ens oblidem de treballar per la independència. Bàsicament, com a prioritat. Ara el centre del neuràlgic de la discussió és l'idioma, perquè ens l'han fotut sobre la taula. Han mogut ciutadans, han mogut tots els seus elements a l'escola per marejar la perdiu amb aquest tema. La meva àvia era de Ciutat Real, va viure aquí 27 anys, va morir amb 80, no va parlar mai el català i mai va tenir un problema amb un poble tan petit com el que jo he vist. Mai. I tothom li parlava en català. I ella no va parlar mai en català. No era cap problema. Convivien perfectament. L'entenia al 100%. El problema de l'idioma ens l'han fotut aquí com una eina de guerra, d'enfrontament entre nosaltres. Per què? Perquè és el que volen, provocar el conflicte i derivar la lluita per la independència a la. Aquesta és la qüestió. Escolteu, som una 25, teòricament hem d'anar cap a Barcelona per altres qüestions. A part de l'Àngel, si hi ha alguna altra paraula, no veig per aquí, i una, l'Àngel, després d'aquell xicot, que no el veig gaire bé, i acabem el tema. Volia demanar la paraula, però en relació a la intervenció seva, que en part té raó. És veritat que l'estat espanyol ara ho ha tirat de manera exagerada, això, perquè Grècia no ho té gent m'ha fet servir, però no és veritat que aquest problema no existia. Ha aparegut fa 5 anys. A més de 300 anys que existeix aquest problema. Per això està un problema, perquè tenim la colonització lingüística a sobre des de fa més de 300 anys. I no era conflicte perquè els catalans ens l'empeinàvem. Per això no era conflicte. Però a partir del moment que els catalans, alguns comencem a que s'ha acabat la broma, jo no canvio de llengua, etc., aleshores apareixen ciutadans i apareix tota aquesta, diguem-ne, argumentari o relat que, evidentment, aprofita l'Estat per clavar-nos la fletxa. Però el problema fa molts i molts anys, segles que tenim. Per exemple, els jutjats fa molts anys, segles, que no es... El problema hi és, no ens equivoquem, no diguem és que és una cosa de fa 4 dies, no, és una cosa de fa segles. I l'única manera que ens el podem treure de sobre és tenir un estat. Per això és tan urgent
perquè no només ens prendran la llengua, ens prendran la cultura, ens ho prendran tot. Els diners ja fa anys que te'ls prenen. Cert, perquè de fet, aquesta frase de has de canviar la llengua per educació, i jo moltes vegades he preguntat als meus interlocutors per què em canvies la llengua directament, perquè era la forma de conscienciar a l'altra persona que per la meva fisonomia m'estaven canviant a una altra llengua quan jo ja havia començat el discurs en català i es quedaven parats i dius, home, per educació, i us deia, és que precisament per educació hauries de parlar en català, perquè jo he parlat en català i a més vivim a Catalunya. Vivim a Catalunya, és la nostra llengua i és la llengua que ens iguala. Així no hi ha diferència entre nouvinguts i autòctons. I això és un dels arguments que jo faig servir en general, de dir, mira, gràcies a la llengua jo em sento una més, però si jo em tanco la porta a parlar aquesta llengua, segur, almenys a mi és la meva experiència, jo fa molt de temps que he deixat de sentir-me immigrant i això és gràcies a la llengua. Jo recordo que quan encara no dominava la llengua sí que em sentia immigrant, ara no. Fa molt de temps, quan sento les notícies sobre immigració, jo dic, no va a mi això. I ja soc catalana, jo no... Ajudar sí, però no em sento identificada amb aquesta paraula. Sí. Sí, és una petita solució pel José, que ja vam comentar per aquí amb altres paraules, però va ser un respecte. Sí, tal com el José, no? El José del Sugenta. Sí. Tal com amb ell no li dona la gana de parlar el català i vol parlar el castellà, al igual que tu vols parlar el català, doncs ell intenta que és una tonteria, que ell no vulgui aprendre el català ni parlar-lo a través de comunicant també en català, simplement. O sigui, és una qüestió de respecte. Com ho veig? Sí, a mi jo crec que em falta el respecte. Sí, ella em falta el respecte. Jo crec que em falta. Però rebaixar-se al seu nivell no és la solució. Li prediques amb l'exemple, simplement. Però no acabarem mai així, perquè de força hi ha una vegada. No fa ser por. Ja està, ja. Moltes gràcies, Rosario, moltes gràcies, Mateo, moltes gràcies a tots els plegats. I ara se m'ho dit una cosa i ho dic a la persona. Que hem parlat de la colonització a Sud-amèrica, estem parlant de la colonització a Catalunya, i ara penso que es podria muntar una conversació sobre la colonització espanyola a l'Àfrica, al Marroc, etc. I tenim amics aquí a Sabadell que ens ho poden fer molt bé, etc. Doncs no sé quan, però la muntarem i moltes gràcies a tothom. Mireu la pissarra, que això és important. A Barcelona a les 7 de la tarda hi ha una connexió directa entre Mèxic i Barcelona pel tema del perdó, etc. Us han donat un paper per arribar on hi ha la declaració de consell respecte de tot el que és el mateix jo, ara mateix, s'està succeint diferents xerrades, diferents taules. Nosaltres ara anem cap allà una taula també de llengua i després hi haurà una taula de política, també de política internacional, si no m'equivoco. I si voleu veure el Josep Costa a partir de les 4, també és en el mateix lloc que aquí mateix, l'espontani, i després a les 7 de la tarda aquí l'acte. Moltíssimes gràcies.